enviaron a una pobre novia apache al vaquero como una broma, pero ella regresó con su apellido. La carreta se detuvo en el rancho de Porterdale justo cuando el sol alcanzaba su punto más alto. Ayanna descendió sin nada más que una gastada bolsa de cuero y ojos que guardaban secretos que nadie en el pueblo podía descifrar. Los hombres que la habían enviado ya se alejaban a caballo, sus risas resonando a través de las llanuras vacías como si acabaran de hacer la broma perfecta. Pero esto es lo que no tenía sentido. Ella había aceptado venir. Porter estaba parado en su porche, confundido, como cualquiera lo estaría, mirando fijamente a esta mujer apache que se suponía no debería estar allí. La broma del pueblo era bastante simple: enviar al orgulloso vaquero una novia que nunca querría, verlo retorcerse, hacer que todos se rieran de ello durante meses, excepto que Ayanna no actuaba como alguien que había sido engañada. Estaba observando su propiedad como si la estuviera midiendo, como si estuviera planeando algo. «Sabes que todo esto es algún tipo de juego para ellos», Porter finalmente dijo, su voz atravesando el patio polvoriento. Ayanna dejó su bolsa cuidadosamente en sus escalones. «Sé exactamente qué es esto», respondió. Pero su tono sugería que sabía algo que él no sabía. Algo sobre por qué realmente estaba aquí. Algo sobre lo que esos hombres realmente habían puesto en marcha. La regla parecía clara. Se quedaría un día, tal vez dos, hasta que la broma se volviera vieja y alguien vendría a recogerla. Una broma inofensiva que le daría al pueblo algo de qué chismear. Pero al atardecer, Porter se dio cuenta de que la mujer parada en su cocina, preparando comida con calma como si perteneciera allí, acababa de romper esa regla completamente. Y la forma en que había dicho su nombre al presentarse a su ganado, como si ya estuviera planeando quedárselo, le hizo preguntarse si la verdadera broma era para todos los demás, porque 3 meses después, cuando Ayanna volvió caminando al pueblo usando un simple anillo de oro y respondiendo al nombre de señora Dale, los hombres que habían orquestado la broma de repente ya no se reían. La miraban como si hubieran visto un fantasma, como si nunca hubieran esperado que ella ganara. La mujer apache caminó por la casa de Porter como si estuviera haciendo inventario. Sus dedos trazaron el polvo en su mesa de madera. Sus ojos midieron la distancia entre su cocina y la puerta, y su silencio se sentía más pesado que cualquier conversación que él hubiera tenido. Porterdale había estado esperando que ella llorara, que exigiera que la llevara de regreso al pueblo, o al menos que preguntara por qué 3 hombres adultos pensaron que enviarla aquí sería divertido. En cambio, Ayanna se movió por su hogar con la atención enfocada de alguien planeando una larga campaña. «¿Tienes hambre?», preguntó más para romper el silencio que por hospitalidad. «Puedo cocinar», respondió, abriendo sus alacenas una por una, sin pedir permiso, sin esperar instrucciones, simplemente descubriendo metódicamente qué tenía y qué le faltaba. La confusión se retorció en su estómago. Así no se suponía que funcionaran las bromas. Se suponía que la mujer era la víctima, y él se suponía que era el tonto. Pero viéndola organizar su cocina con tranquila eficiencia, Porter sintió que ambos habían sido preparados para algo que ninguno de los dos entendía. Encontró su escasa colección de suministros y comenzó a preparar una comida con ingredientes que él había olvidado que tenía. La forma en que se movía por su cocina. Porter no podía sacudirse la sensación de que ella había estado planeando esto más tiempo que las pocas horas desde que esos hombres la habían traído aquí. «Creen que me están enseñando una lección», dijo, acomodándose en una silla que de repente se sentía como un asiento de invitado en su propia casa. Ayanna lo miró directamente por primera vez desde que había llegado. Sus ojos contenían algo que él no podía nombrar. No enojo, no tristeza, sino una especie de determinación paciente que lo hizo sentir incómodo. «¿Qué lección es esa?», preguntó. «Que necesito ser más social, dejar de vivir aquí solo, empezar a considerar el matrimonio como un hombre apropiado debería». Las palabras se sintieron tontas tan pronto como las dijo. Ella asintió como si eso tuviera perfecto sentido.
¿Y qué lección creen que me están enseñando a mí? Porter se dio cuenta de que nunca había considerado su lado de esta cruel broma. Yo no lo sé. Quieren mostrarme que no pertenezco a ningún lugar, ni con mi gente que lucha por alimentar a todos, ni en su pueblo donde apenas soy tolerada, y ciertamente no aquí donde un vaquero nunca elegiría a alguien como yo. La comida que estaba preparando olía mejor que cualquier cosa que se hubiera cocinado en esta casa en años, pero el apetito de Porter había desaparecido completamente. Entonces, ¿por qué viniste? Ayanna volvió a su cocina, pero no antes de que él captara algo que podría haber sido una sonrisa. Porque están equivocados sobre a qué pertenezco, y voy a probarlo. Porter sintió que el suelo se movía debajo de él. Cualquiera que fuera el juego que esos hombres habían comenzado, la mujer parada en su cocina acababa de cambiar todas las reglas. Y la calma certeza en su voz sugería que había estado planeando su próximo movimiento mucho antes de haber pisado su rancho. La mañana llegó con el sonido de alguien cortando leña afuera de la ventana de Porter. Se había ido a dormir pensando que la mujer apache se habría ido al amanecer, pero el ritmo constante de un hacha contra la madera sugería lo contrario. Porter se puso las botas y salió para encontrar que Ayanna ya había partido suficiente leña para durarle un mes. Trabajaba con la eficiencia suave de alguien que había estado haciendo trabajo duro toda su vida, y la pulcra pila de troncos partidos probaba que no solo se estaba manteniendo ocupada, estaba mejorando su propiedad. ¿Planeas quedarte?, preguntó, aunque sus acciones ya habían respondido esa pregunta. Hasta que vengan por mí, respondió, colocando otro tronco en el tajo, o hasta que me digas que me vaya. Porter estudió su rostro, buscando alguna señal de la humillación que debería estar sintiendo. Pero Ayanna encontró su mirada con la misma calma determinación que había mostrado la noche anterior, y él se encontró haciendo la pregunta que lo había mantenido despierto la mayor parte de la noche. ¿Qué no me estás diciendo sobre por qué estás aquí? Ella hizo una pausa, el hacha equilibrada en sus manos. Por un momento, Porter pensó que podría explicarse realmente. En cambio, señaló hacia el horizonte donde una nube de polvo marcaba a jinetes que se acercaban. Parece que estamos a punto de tener visitantes. 3 hombres cabalgaron hacia el patio de Porter con la confianza casual de personas que esperaban encontrar exactamente lo que habían dejado atrás. Porter los reconoció inmediatamente. Jerome Banks, el herrero, quien había estado presionándolo sobre establecerse. Curtis Valentine, quien poseía la tienda más grande del pueblo, y Otis Caldwell, cuya boca había metido a más hombres en problemas que sus puños jamás podrían. «Buenos días, Porter», Jerome gritó con falsa alegría. «Vine a Tosem, ver a tu nueva invitada». Los hombres desmontaron, sus ojos encontrando a Ayanna con la mirada satisfecha de personas admirando su obra. Pero Porter notó algo que parecían pasar por alto. La mujer parada junto a su pulcra pila de leña no parecía derrotada. Parecía estar exactamente donde quería estar. «Pensé que ya se habría escapado», dijo Curtis, sonriendo. «Los apaches normalmente no se quedan donde no son queridos». «¿Quién dice que no es querida?». Las palabras salieron de la boca de Porter antes de pensarlas, y vio sorpresa parpadear en las 4 caras. Otis se rió, pero sonó forzado. «Vamos, Porter, no puedes estar considerando seriamente mantenerla cerca. Esto solo se suponía que era un poco de diversión». Ayanna dio un paso adelante, y Porter notó cómo los 3 hombres instintivamente se movieron más cerca juntos, como si de repente estuvieran inseguros de sí mismos. «Creo», dijo ella en voz baja, «que deberían preguntarse por qué están realmente aquí, porque si esto fuera solo una broma, ya se habrían olvidado de ello». El silencio que siguió se sintió peligroso. Porter se dio cuenta de que cualquiera que fuera el juego que estos hombres pensaban que habían estado jugando, la mujer a su lado acababa de revelar que tenían una agenda completamente diferente, y a juzgar por la forma en que sus caras habían cambiado, ella tenía razón sobre algo que no esperaban que ella descubriera. El caballo de Jerome se movió nerviosamente mientras el herrero miraba a Ayanna con nueva cautela.
La fácil confianza con la que había llegado se había evaporado, reemplazada por algo que parecía casi miedo. «Ahora mira», dijo Jerome, su voz tensa. «Solo estábamos teniendo un poco de diversión, tratando de ayudar a Porter a encontrarse una esposa. Eso es todo. ¿Enviándole a alguien que pensaban que nunca querría?» La pregunta de Ayanna colgó en el aire como humo del cañón de un arma. Sí. Curtis dio un paso adelante, intentando recuperar el control. «Mira, niña, nadie quiso hacer daño. Pensamos que te quedarías un día, tendrías una buena comida, y Porter te daría algunas monedas para ayudar a tu gente. Todos ganan». Porter sintió algo frío asentarse en su estómago. «¿Qué quieres decir con ayudar a su gente?» Los tres hombres intercambiaron miradas, y Porter se dio cuenta de que había una conversación sucediendo de la que él no era parte. Ayanna parecía entenderla perfectamente, sin embargo. Su rostro se había quedado quieto de una manera que hacía que el aire matutino se sintiera peligroso. «Saben sobre la tierra», dijo en voz baja. «¿Qué tierra?», Porter exigió. Otis se rió, pero ahora sonaba desesperado. «Porter, no dejes que ella llene tu cabeza con tonterías. No hay... la tierra donde mi gente acampa en el invierno». Ayanna lo interrumpió. «La tierra que bordea tu rancho, la tierra que estos tres hombres han estado tratando de comprarte durante 6 meses». El mundo de Porter se inclinó. Recordó las ofertas, las visitas casuales, la presión para vender su pasto del este. Jerome afirmando que quería expandir su operación. Curtis hablando sobre oportunidades de inversión. Otis siempre preguntando qué necesitaba un hombre con tanto espacio. Pensaron que si podían convencerme de que estaba lo suficientemente solitario para tomar malas decisiones, vendería, dijo Porter, las piezas cayendo juntas como piedras en un deslizamiento de tierra. «Eso no es...», Jerome comenzó. Y cuando me negué, decidieron probar un enfoque diferente. La voz de Porter se volvió más dura. «Enviarme a alguien que pensaban que no sería más que problemas. Hacerme lo suficientemente desesperado para irme». Ayanna se giró para enfrentar directamente a los tres hombres. Pero lo que no contaron fue conmigo haciendo preguntas sobre quién quería comprar esta tierra y por qué. El silencio se extendió hasta que Curtis finalmente lo rompió. «Tu gente no puede quedarse aquí para siempre. Los campamentos de invierno son temporales. Estamos hablando de progreso, de usar la tierra apropiadamente». «Mi gente no es el problema», dijo Ayanna. «El problema es lo que realmente quieren hacer con esa tierra una vez que la tengan». Porter observó las caras de los tres hombres cambiar mientras se daban cuenta de que su plan cuidadosamente preparado se estaba desenredando. Lo que fuera que tuvieran en mente para su propiedad no era expansión o inversión. Era algo que requería alejar tanto a él como a los apaches. «Creo», dijo Porter lentamente, «que ustedes caballeros deberían regresar al pueblo ahora». Pero mientras montaban sus caballos, Otis se giró con una sonrisa que heló la sangre de Porter. «Estás cometiendo un error, Porter. Esa mujer te tiene pensando con el corazón en lugar de con la cabeza, y eso te va a costar todo». Mientras el polvo se asentaba tras su partida, Porter miró a Ayanna con nueva comprensión. Ella no había venido aquí como la víctima de una broma. Había venido como la solución a un problema que él ni siquiera sabía que tenía. El sol de la tarde encontró a Porter y Ayanna trabajando lado a lado, reparando una sección de cerca que bordeaba la tierra disputada. Porter había sugerido el trabajo para darle a sus manos algo que hacer mientras su mente procesaba todo lo que había aprendido. Pero viendo a Ayanna manejar el alambre de púas con habilidad practicada, se dio cuenta de que probablemente ella había sugerido este lugar exacto por razones propias. «¿Cuánto tiempo has sabido sobre su plan?», preguntó, estirando un nuevo tramo de alambre entre dos postes. «¿Desde la primera vez que Jerome te abordó sobre vender?». Ayanna aseguró su extremo con movimientos rápidos y eficientes. «Mi gente puede acampar aquí temporalmente, pero vigilamos esta tierra todo el año. Vemos quién viene y va». Porter martilló una grapa en su lugar más fuerte de lo necesario.
¿Y sabías que eventualmente intentarían algo con... o esto? Sabía que se estaban desesperando. Hombres como esos no se rinden cuando quieren algo, solo se vuelven más creativos para tomarlo. El alambre cantó suavemente en el viento entre ellos. Porter se encontró estudiando su rostro mientras trabajaba, notando la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, los callos en sus manos que hablaban de años de trabajo duro. Todo sobre ella sugería fuerza ganada a través de la necesidad. «¿Entonces te ofreciste voluntariamente como su solución?», dijo. «Me ofrecí voluntariamente como la tuya». La simplicidad de su respuesta lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Porter dejó de trabajar. «¿Mía?». Ayanna lo miró directamente, y por primera vez desde que había llegado, su máscara compuesta se deslizó lo suficiente para que él viera la vulnerabilidad debajo. Necesitabas a alguien que entendiera lo que esos hombres realmente querían, alguien que tuviera razones para luchar contra ellos que fueran más allá del dinero. «¿Y qué obtienes tú de esto?». Ella volvió a su trabajo, pero Porter captó el ligero temblor en sus manos. «Mi gente necesita ese campamento de invierno. Ha sido nuestro refugio durante generaciones. Si esos hombres obtienen tu tierra, se asegurarán de que no podamos acceder a la nuestra». Porter comenzó a entender el verdadero alcance de lo que ella había arriesgado al venir aquí. «Si esto no funciona, si encuentran otra forma de presionarme para vender, entonces mi gente pierde su refugio de invierno y habré fallado completamente». Su voz permaneció firme, pero Porter escuchó el peso que estaba cargando. «Y habré sacrificado mi reputación por nada». La magnitud de su apuesta se asentó entre ellos como una presencia física. Había intercambiado su posición en ambas comunidades, Apache y Blanca, por una oportunidad de salvar algo que importaba más que su propia comodidad. «Hay algo más», dijo Porter en voz baja. «Algo que aún no me has dicho». La mano de Ayanna se quedó quieta en el alambre. «¿Qué te hace pensar eso?». «Porque una mujer no arriesga todo en un plan tan peligroso, a menos que esté absolutamente segura de que funcionará. Y la única forma en que podrías estar segura es si sabes algo sobre esos hombres que yo no sé». El silencio se extendió hasta que Porter comenzó a pensar que no respondería. Luego Ayanna miró hacia el horizonte donde el pueblo yacía escondido detrás de colinas ondulantes. «No solo están tratando de comprar tierra, Porter. Están tratando de ocultar algo que ya han hecho». Su voz bajó apenas por encima de un susurro. «Algo que podría destruirlos si las autoridades territoriales se enteraran». Porter sintió que su mundo cambiaba de nuevo. «¿Qué tipo de algo?». Pero antes de que Ayanna pudiera responder, el sonido de múltiples caballos acercándose rápido hizo que ambos levantaran la vista. Un grupo de jinetes venía a toda prisa hacia ellos, demasiados para ser los mismos 3 hombres de la mañana, y moviéndose con la urgencia de personas que se habían quedado sin paciencia para enfoques sutiles. 7 jinetes se acercaron con el polvo del viaje duro en sus ropas y la determinación sombría de hombres que habían cabalgado demasiado lejos para dar la vuelta con las manos vacías. Porter reconoció al jinete principal antes de que el grupo estuviera lo suficientemente cerca para distinguir rostros. Marshall Stevens de la capital territorial, un hombre que solo hacía visitas personales cuando alguien había cometido crímenes lo suficientemente serios para garantizar atención federal. «Eso es problema», murmuró Porter. Pero cuando miró a Ayanna, ella no parecía sorprendida. «El tipo de problema que esos 3 hombres han estado tratando de evitar», dijo en voz baja. El Marshal desmontó con los movimientos cuidadosos de un hombre que había estado en la silla durante días. Sus diputados se dispersaron en la formación práctica de oficia, les de la ley esperando resistencia, y Porter notó cómo sus ojos barrieron la propiedad con atención profesional. «Buenas tardes, Porter», dijo Marshall Stevens, tocando su sombrero. «Estoy buscando información sobre operaciones de robo de ganado en esta área. Alguien ha estado moviendo rebaños robados por aquí, cambiando marcas y vendiendo los 3 condados más allá.
Porter sintió las piezas de un rompecabezas más grande cayendo en su lugar. Robo de ganado. Casi 200 cabezas en los últimos 6 meses. Operación sofisticada. Sabían exactamente qué rancheros serían lentos en notar ganado faltante, qué rutas usar, dónde alterar las marcas. Los ojos del Marshal encontraron a Ayanna. Tus vecinos apaches han estado reportando movimientos extraños a través de sus terrenos de invierno. Dijeron que el ganado estaba siendo conducido a través en medio de la noche. Ayanna dio un paso adelante. Mi gente no interfiere con los negocios del hombre blanco, pero observamos. Vemos todo lo que pasa por nuestra tierra. ¿Y qué has visto, señorita? Porter observó a Ayanna sopesar sus palabras cuidadosamente. Este era el momento que determinaría si su peligrosa apuesta daba resultado o destruía todo lo que había arriesgado. He visto a Jerome Banks, Curtis Valentine y Otis Caldwell moviendo ganado que no les pertenecía, dijo claramente, usando el viejo sendero que corre entre la tierra de Porter y nuestro campamento de invierno. Siempre de noche, siempre en grupos pequeños. Marshal Stevens asintió como si esto confirmara algo que ya sospechaba. Los hemos estado rastreando durante semanas, pero han sido cuidadosos al cubrir su rastro. El problema es que necesitamos testigos dispuestos a testificar. «Tienes uno», dijo Porter, sorprendiéndose a sí mismo con la convicción en su voz. El Marshal miró entre Porter y Ayanna, con la evaluación aguda de un hombre que había aprendido a leer situaciones rápidamente. ¿Ustedes dos están seguros de esto? Estos hombres no tomarán bien ser expuestos. Tienen amigos en el pueblo, conexiones de negocios. Este tipo de testimonio podría hacer la vida difícil para ambos. Porter sintió la mano de Ayanna rozar su brazo. Un breve contacto que de alguna manera transmitía tanto gratitud como determinación. En ese momento, entendió que su plan nunca había sido sobre engañarlo para casarse o incluso salvar el campamento de invierno de su gente. Había sido sobre encontrar a alguien con el coraje de enfrentarse a hombres que pensaban que estaban por encima de la ley. «Estamos seguros», dijo. Pero mientras Marshal Stevens se preparaba para continuar con sus preguntas, el sonido de caballos acercándose anunció que Jerome, Curtis y Otis habían regresado. Esta vez, sin embargo, no venían como bromistas o especuladores de tierras. Venían como hombres desesperados que se habían dado cuenta de que sus mentiras cuidadosamente construidas estaban a punto de colapsar a su alrededor. Y los hombres desesperados, Porter sabía, eran capaces de cualquier cosa. Jerome, Curtis y Otis cabalgaron hacia el patio con la arrogancia de hombres que pensaban que todavía controlaban la situación. Pero Porter vio el momento en que detectaron la insignia del Marshal y se dieron cuenta de que su mundo acababa de colapsar. La mano de Jerome se movió instintivamente hacia su arma antes de que el mejor juicio lo detuviera. «Buenas tardes, caballeros», dijo Marshal Steven con la calma cortesía que los oficiales de la ley usaban, cuando querían que los sospechosos se calmaran, revelaran a través del pánico. «Marshal», respondió Jerome, su voz tensa. «No esperaba ver a la ley federal por aquí. Solo siguiendo algunos reportes. Robo de ganado. Ustedes, muchachos, no sabrían nada sobre eso, ¿verdad?» El silencio se extendió como una cuerda tensa, lista para romperse. Porter sintió a Ayanna moverse más cerca de su lado, no buscando protección, sino posicionándose como su pareja en lo que fuera que estaba a punto de desarrollarse. El simple gesto envió calidez a través de su pecho, que no tenía nada que ver con el sol de la tarde. Curtis forzó una risa. «Robo de ganado por aquí, Marshal. Si alguien ha estado contando cuentos, alguien ha estado observando», interrumpió Ayanna. «Cada noche durante 6 meses, viendo ganado moverse por senderos en los que no deberían estar, dirigiéndose hacia lugares a los que no deberían ir». El rostro de Otis palideció. «No puedes confiar en la palabra de alguna india apache sobre hombres de negocios respetables». El insulto golpeó el aire como una bofetada, y Porter sintió rabia surgir a través de él con sorprendente violencia. Pero antes de que pudiera responder, Marshal Stevens dio un paso adelante con la fría autoridad de la ley federal.
Esa Apache ha proporcionado inteligencia más confiable que la mayoría de mis informantes pagados, dijo el Marshal en voz baja. Y ahora mismo, su testimonio, combinado con la evidencia que ya hemos reunido, es suficiente para arrestarlos a los tres. La mano de Jerome bajó a su arma de nuevo, esta vez con clara intención. No lo creo, Marshal. No seas tonto, Jerome, dijo Porter. Estás superado en número y en armas. Ríndete ahora y tal vez puedas negociar algún tipo de trato. Pero la desesperación se había apoderado de los tres hombres como fiebre. Y Porter podía ver en sus rostros que preferirían arriesgarlo todo en una pelea que enfrentar la certeza de la prisión. El aire se puso espeso con la promesa de violencia. Y Porter se encontró calculando distancias, cobertura y la seguridad de la mujer a su lado. «Has arruinado todo», gruñó Curtis a Ayanna. «Te ofrecimos un arreglo simple. Juega tu parte, causa algunos problemas, y habríamos encontrado una forma de cuidar las necesidades de tu gente. Pero tenías que ser inteligente. Tenía que ser honesta», respondió Ayanna. «Algo que ustedes han olvidado cómo hacer». El momento colgó equilibrado al borde del desastre, hasta que Marshal Stevens hizo un gesto sutil a sus diputados. Jerome Banks, Curtis Valentine, Otis Caldwell. Están bajo arresto por robo de ganado, conspiración y fraude. Pueden venir tranquilamente, o podemos hacer esto de la manera difícil. Porter observó a los tres hombres intercambiar miradas, y supo con nauseabunda certeza que habían elegido el camino difícil. Sus manos se movieron hacia sus armas con la velocidad desesperada de hombres que no tenían nada más que perder. Pero mientras los disparos estallaban a través de su pacífico rancho, el único pensamiento de Porter era llevar a Ayanna a un lugar seguro. Porque en algún lugar, entre su llegada como una broma no deseada y este momento de verdad mortal, ella se había convertido en lo más importante en su mundo. Y estaría maldito si dejaba que su sacrificio se desperdiciara por su fracaso en protegerla. El tiroteo duró menos de 30 segundos, pero Porter sintió cada momento estirarse como horas mientras jalaba a Ayanna detrás del poste de la cerca y cubría su cuerpo con el suyo. Los diputados del Marshal se habían posicionado con precisión profesional y su fuego de respuesta fue rápido y decisivo. Cuando el humo se disipó, Jerome yacía inmóvil en el polvo. Curtis estaba agarrando un hombro herido y maldiciendo constantemente, y Otis había dejado caer su arma en rendición, su rostro gris con la realización de que su apuesta desesperada le había costado todo. «Se acabó», susurró Porter contra el cabello de Ayanna, respirando el aroma de salvia y determinación que se había vuelto tan familiar como su propio latido del corazón. Ella se giró en sus brazos, y por primera vez desde que había llegado, su compostura se rompió completamente. La mujer que había enfrentado a criminales armados sin pestañear estaba temblando contra su pecho, y Porter se dio cuenta de que había estado cargando el peso de esta confrontación sola durante meses. «Pensé que podrían matarte», dijo, su voz apenas audible. «Intentaron matarnos a ambos». Porter se retiró lo suficiente para ver su rostro, para convencerse de que realmente estaba ilesa. «Pero sabías que esto pasaría, ¿verdad? Sabías que llegaría a esto». Ayanna asintió, lágrimas cortando rastros limpios a través del polvo en sus mejillas. Sabía que estaban demasiado desesperados para rendirse tranquilamente. Sabía que habría violencia, pero también sabía que eras el único hombre con el coraje para verlo hasta el final. Marshal Stevens se acercó a ellos mientras sus diputados aseguraban a los prisioneros sobrevivientes. «Eso fue un testimonio valiente, señorita, ambos. Necesitaremos que vengan a la capital territorial la próxima semana para hacer sus declaraciones oficiales, pero creo que podemos garantizar que estos hombres no molestarán a nadie por mucho tiempo». Porter ayudó a Ayanna a ponerse de pie, su mano demorándose en su cintura. El simple contacto envió electricidad a través de él, y cuando ella se inclinó hacia su toque en lugar de apartarse, sintió algo fundamental cambiar entre ellos. «¿Qué pasa ahora?», preguntó ella. Pero Porter no estaba seguro de si estaba hablando con el Marshal o con él. «Ahora reconstruimos»,
dijo Porter, tomando la decisión mientras pronunciaba las palabras. Hacemos de este rancho algo que valga la pena defender juntos. La palabra colgó entre ellos como una promesa, y Porter vio el momento exacto en que Ayanna entendió que no solo estaba hablando de asociaciones de negocios o protección mutua. Estaba hablando del tipo de juntos que involucraba compartir todo: trabajo, comidas, sueños y los momentos tranquilos entre el atardecer y el amanecer. ¿Estás seguro de eso?, preguntó. Pero sus ojos tenían esperanza en lugar de duda. Porter miró a la mujer que había arriesgado todo para salvar ambos futuros, quien había estado a su lado cuando volaron las balas, quien había convertido una cruel broma en lo mejor que le había pasado. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, dijo. La pregunta es si querrías quedarte. No como parte de algún plan o estrategia, sino porque quieres construir algo real aquí conmigo. Ayanna sonrió entonces, la primera expresión completamente sin guardia que había visto de ella, y Porter supo su respuesta antes de que hablara. 3 meses después, Ayanna caminó por la calle principal del pueblo, usando un simple vestido azul y un anillo de bodas de oro que atrapaba la luz de la tarde. La conversación se detuvo mientras las personas la reconocían, y Porter sintió un orgullo feroz viendo a su esposa mantener la cabeza en alto mientras los susurros seguían su estela. «Retrais continuera, Porterdale», tartamudeó el tendero cuando se acercaron a su tienda. «Felicitaciones por su reciente matrimonio». «Gracias», respondió Ayanna con tranquila dignidad. «Estamos aquí para comprar suministros para el rancho». Porter observó el rostro del hombre pasar por sorpresa, confusión y finalmente aceptación, mientras procesaba la realidad que